Los aerogeneradores no se conectan a un vacío. Se conectan a las reglas del sistema eléctrico. Cómo se compra y se vende la energía, cómo se paga la confiabilidad y cómo se permite conectar una planta a la red. Esas reglas pueden convertir al viento en parte central del sistema o dejarlo como invitado ocasional en un mercado pensado para otras tecnologías. Esto es Vientos Cruzados, historia de viento, energía y territorio. En el episodio anterior seguimos el camino de la red eléctrica. En este vamos a entrar en el corazón de las reglas del juego, que premian a quien da más seguridad y qué lugar concreto le dejan a la energía eólica. Regresemos a la Dinamarca de los años 70 y 80, cuando la energía eólica todavía era una tecnología joven y arriesgada. En esos años, como en muchos otros países, la gran pregunta para quien quisiera invertir en una turbina eólica era sencilla. ¿Quién me va a comprar la electricidad y a qué precio? La respuesta danesa fue ir construyendo, paso a paso, un marco que redujera esa incertidumbre. Durante varios años se fijaron precios garantizados para la electricidad proveniente de la energía eólica y se obligó a las compañías eléctricas a comprar esa energía. Eso no eliminaba el riesgo, pero sí permitía que cooperativas, agricultores y pequeñas empresas pudieran hacer cálculos más previsibles sobre sus inversiones. Con el tiempo, a medida que la tecnología maduró y bajaron los costos, ese esquema fue cambiando. Desde los años 90 se introdujeron reglas más orientadas al mercado y más adelante subastas para adjudicar los grandes proyectos, sobre todo en el mar. No fue un modelo fijo, sino una serie de ajustes que mantuvo una señal bastante consistente a favor de la energía eólica. En paralelo, se definieron reglas cada vez más claras para la conexión a la red y para la forma en que el viento entraba al mercado eléctrico. Esto dio más seguridad a los promotores, operadores e inversionistas sobre las condiciones técnicas y económicas con las que se podía participar. Todo eso tampoco fue un camino perfecto. El apoyo a la energía eólica generó debate sobre los costos para los consumidores, sobre el impacto al paisaje y, más recientemente, sobre desafíos con horas con precios más bajos o incluso negativos y problemas de congestión en la red cuando hay mucho viento. Pero el caso danés se muestra algo importante. Cuando un país quiere abrir un espacio a una nueva tecnología, no basta con decir. Tiene que ir ajustando durante años las reglas del juego para que invertir en esa tecnología sea, de verdad, una opción viable. Crucemos ahora al otro lado del mapa y volvamos a Colombia. Aquí, el diseño del mercado eléctrico ha estado marcado por una preocupación muy concreta. ¿Cómo garantizar el suministro en un sistema muy dependiente de la hidroelectricidad y expuesto a sequías fuertes asociadas al fenómeno del Niño? El recuerdo del racionamiento de principios de los 90 dejó una huella profunda. Desde entonces, la palabra clave fue confiabilidad. Evitar que el país se volviera a quedar a oscuras durante meses por falta de agua en los embalses. En ese marco apareció el cargo por confiabilidad. Es un mecanismo que paga un ingreso adicional a las plantas que se comprometen a estar disponibles en condiciones críticas, especialmente en años secos. A cambio de ese pago, esas plantas prometen aportar una cantidad de energía firme cuando el sistema lo necesite y pueden ser penalizadas si no lo cumplen. Con esa lógica, era natural que el mercado favoreciera tecnologías capaces de favorecer energía firme o despachable, como las grandes hidroeléctricas con embalse y las plantas térmicas. La energía eólica no quedaba excluida, pero sí entraba a competir en un terreno diseñado para otro tipo de recursos y riesgos. En un mercado donde lo que más se valora es poder generar justo en los momentos críticos, las fuentes de generación variables, como la energía eólica, lo tienen más difícil. Solo producen cuando hay viento, no cuando el operador decide. Por eso durante años los nuevos parques eólicos se encontraron con más barreras para competir en igualdad de condiciones. En la última década, sin embargo, algo empezó a moverse. Llegaron incentivos para las fuentes no convencionales,
se hicieron subastas de largo plazo para contratar energías renovables y se adjudicaron proyectos eólicos y solares por gigavatios de capacidad sobre el papel. Más recientemente, Colombia ha vuelto a abrir el espacio para contratos de largo plazo, esta vez con señales explícitas para renovables, baterías y proyectos híbridos que combinan distintas tecnologías. Son intentos de adaptar las reglas a una matriz más diversa. Aún así, la transición no ha sido lineal. Siguen apareciendo tensiones en el objetivo histórico de asegurar energía disponible en años secos y la necesidad más nueva de sumar flexibilidad, reducir emisiones y diversificar la matriz. Visto así, el caso colombiano no muestra simplemente una falta de reglas para la energía eólica, sino un mercado que fue diseñado para responder bien a ciertos riesgos y que ahora está siendo empujado a ajustarse a otros. La pregunta no es solo cómo abrirle espacio al viento, sino cómo hacerlo sin perder de vista las preocupaciones por confiabilidad que han acompañado al sistema eléctrico colombiano durante décadas. Si cruzamos las reglas del juego eléctrico de Dinamarca y Colombia, la pregunta no es simplemente quién tiene mejores reglas, sino qué atributos decidió premiar cada sistema eléctrico en función de su propia historia. En Dinamarca, la política energética fue dando cada vez más peso a atributos muy específicos. Depender menos de combustibles importados, aprovechar un recurso local como el viento y más adelante reducir emisiones. A partir de ahí, se fueron construyendo instrumentos para que la energía eólica pudiera entrar, aprender y crecer dentro del mercado eléctrico. En Colombia, en cambio, el énfasis histórico estuvo en otra parte: asegurar el suministro en un sistema muy expuesto a las sequías. Por eso el mercado tendió a premiar sobre todo la capacidad de generar en momentos críticos, más que atributos como la reducción de emisiones, la diversificación tecnológica o el desarrollo de una nueva industria alrededor del viento. Visto así, no se trata de un país adelantado y otro atrasado, sino de dos formas de organizar el sistema eléctrico que respondieron a problemas distintos. El punto es que, cuando cambian las prioridades, por ejemplo, cuando la descarbonización o la diversificación ganan peso, también tienen que cambiar las reglas que reparten ingresos, riesgos e incentivos dentro del sistema. Una lección de esta comparación es que no basta con declarar apoyo a la energía eólica. Si los objetivos de política no se traducen en mecanismos concretos, contratos de largo plazo, señales de precio, reglas de conexión, incentivos a la flexibilidad, el viento sigue compitiendo en desventaja frente a las tecnologías para las que el mercado ya fue pensado. Al mismo tiempo, la experiencia danesa tampoco es una receta lista para copiar. Su trayectoria se apoyó en un mercado regional muy interconectado, en décadas de continuidad institucional y en una estructura empresarial distinta a la de los otros países como Colombia. Más que importar instrumentos, la comparación ayuda a ver qué tipo de coherencia hace falta entre las metas declaradas y las reglas que realmente organizan el sistema eléctrico en cada país. Después de cruzar por las reglas del juego eléctrico, queda una idea sencilla. No basta con tener buen viento o decir que se quieren más renovables. Las reglas del mercado y de la red tienen que hacer viable invertir en esta tecnología. También importa qué atributos premia cada sistema y cómo se ajustan estas reglas cuando cambian las prioridades, por ejemplo, hacia la descarbonización o la diversificación. En el próximo episodio vamos a hablar de capacidades. ¿Quién desarrolla la tecnología eólica? ¿Quién la fabrica? ¿Quién la opera? ¿Y quién es capaz de aprender y mejorar a partir de la experiencia? Soy Oscar y esto fue Vientos Cruzados. Gracias por escuchar.